Y bueno, tenemos también la compañía de Marta Jiménez. Cuando le pregunté que cómo quería que la presentara, no me contestó, con lo cual yo deduzco que como yo quiera, ¿no? La conocemos muchas y muchos de los que estamos aquí, pero hay otra gente que no. Ella es del movimiento feminista, socióloga, profesora de la Universidad de La Laguna, investigadora en varios campos de la sociología. Y ella en concreto, pues yo la he escuchado mucho últimamente hablar precisamente del tema de la violencia institucional, ¿no? Bueno, de entrada porque para este 25N nos planteamos mucho el papel de las instituciones frente al tema de la violencia directa, digamos, ¿no? La violencia que se ve, los asesinatos, los maltratos, etc. Y ella, pues bueno, el año pasado, si no me equivoco la fecha, presentó un estudio que había encargado el Cabildo de Tenerife, un estudio sobre la violencia de género en mujeres mayores de 65. Producto de eso salió un programa, el programa Gaia, y bueno, nosotras le queríamos plantear a Marta, bueno, aparte de que podía perfectamente hablar sobre todo lo que ella también Coldoví ha hablado, de la violencia estructural y la violencia institucional, pero sobre todo para, digamos, aterrizar en cuestiones concretas, pues bueno, su valoración sobre para qué ha servido su trabajo de investigación, qué respuesta ha habido desde las instituciones y cómo valoras en general, ¿no? De todas formas, tú hablas lo que te dé la gana. Sí, bueno, gracias por contar conmigo y gracias a Coldoví por tan estupenda aportación, ¿no? Quizás mi aportación va a situarse bastante en un colectivo concreto, en unas situaciones concretas, ¿no? Digamos que aparece la violencia estructural y aparece la violencia simbólica, aparece la violencia institucional, pero centrando la mirada en un grupo de mujeres mayores de 65 años que efectivamente las une una cosa bastante dura de nuestra vida, ¿no? Que es el haber experimentado y el haber pedido y solicitado ayuda porque han sido víctimas, están en situación de violencia de género, ¿no? Entonces yo creo que estudiar su trayectoria, nosotros hicimos una investigación, efectivamente nos la encargó el Cabildo de Tenerife, en el ánimo de, yo creo que razonable y ojalá se hiciera más a menudo, de contar con diagnósticos que aportamos la gente que nos dedicamos a estas cosas y a partir de ahí poder orientar y trabajar en políticas públicas en este terreno, ¿no? Efectivamente, cuando uno se enfrenta a un colectivo de estas características, todo lo que Coldoví ha ido planteando en términos generales aparece y además aparece materializado en un colectivo que, pues bueno, pues tenemos personas que trabajamos con ellas que pudieron experimentar violencia de su pareja durante más de 50 años, ¿no? Entonces ahí ya estamos hablando de formas de violencia donde toda esa violencia estructural se materializa en su cuerpo, en su vida. Y entonces un poco, bueno, pues yo voy a presentar los resultados de la investigación y vamos a, digamos, avanzando, ¿no? Viendo cómo todo eso que has planteado, Coldo, se materializa en este colectivo. Voy a poner pantalla ahora completa, si esto me deja, para efectivamente partir de un PowerPoint, una presentación de diapositivas que nos puede permitir ir ordenada, ¿no? Básicamente. Ustedes están viendo, desde fuera están viendo las diapositivas. Perfecto, perfecto. Es que antes me lié. Entonces, bueno, el proyecto se llama Proyecto Gaia, efectivamente, fue iniciativa del Cabildo, bueno, pues una de las características es que los dineros de esto de las políticas institucionales, los dineros del Pacto de Estado se están empleando en muchas cosas, muy pocas en intervención, a mi juicio, que es lo más que hace falta, como intervenir
con las mujeres están en esta situación, y en este caso pues el Cabildo decidió que una parte del dinero que les tocaba, no se crean que mucho, nos lo daban a un equipo de investigación de la universidad. En ese equipo yo sí que me gusta ponerle nombre a las personas. Mira, aquí está llegando Begoña, una de ellas. Hay que decir que tuvimos 6 meses apenas para hacer esta investigación, eso no es nada en un estudio de estas características, y bueno, lo que hicimos fue crear un equipo grande, dividido en 3 partes, para poder afrontar simultáneamente toda la investigación, ¿no? Todo ello contando con las técnicas del Servicio de Prevención de Igualdad y Prevención de Violencia de Género del Cabildo, también de las responsables de la Unidad Orgánica de Violencia de Género del Cabildo. Sobre todo yo creo que hay que agradecer muchísimo a la cantidad enorme de personas, técnicas, expertas, mujeres activistas de feminismo, activistas de la tercera edad, por aquí hay algunas, que participaron en los grupos de discusión que fueron fundamentales, y después también, sin duda alguna, las más de 40 mujeres que participaron en la investigación, siendo víctimas de violencia de género, poniendo toda la carne en el asador, en darnos a conocer su vida, sus experiencias, y desde luego nunca se les podrá pagar todo ese apoyo que nos dieron, ¿no? No me voy a detener mucho en el marco conceptual porque creo que Koldo ya ha aclarado muchísimo, ¿no? Solo sí que me parece que es importante que tengamos en cuenta que trabajamos en claves de ver cómo se cruzaban la edad y el género con otras situaciones y condiciones de vulnerabilidad. En este caso aparecieron el entorno rural, la diversidad funcional, la condición migrante y las comunidades étnicas. Tuvimos la oportunidad de contar con personas de la comunidad gitana, que fue también muy rica su aportación, ¿no? Porque todas estas efectivamente nos ponen en evidencia el cruce entre distintas formas de desigualdad que hace que las violencias adquieran formas y contenidos distintos, ¿no? Lo esencial fueron el cruce entre la edad y el género, y es muy importante, o por lo menos para nosotras lo fue, partir de una conceptualización donde tuviéramos conciencia de cómo con ambos conceptos, ambas dimensiones de nuestra vida, se ha jugado históricamente entre que son cuestiones de la naturaleza, ¿no? El sexo se supone que es natural, la edad se supone que es natural, pero que sin embargo realmente cuando nos aproximamos a la realidad encontramos que nos enfrentamos a procesos de construcción social y cultural, tanto de la edad como del sexo o del género, ¿no? Entonces, toda la construcción de las violencias que afectan a las mujeres mayores están atravesadas por este proceso de construcción. Efectivamente, que a mí me parece que Koldo ha caracterizado estupendamente, ¿no? La edad funciona como una frontera, como un ideal regulatorio, vigila sus contornos, castiga las disidencias y sobre todo modela la norma, ¿no? Esto es una aportación de una compañera, Noemí Parra, que me parece que es fundamental, ¿no? En esta idea, ¿no? De igual manera que toda esta a lo que nos enfrentamos, de cómo hay una cierta tendencia a naturalizar el sexo y socializar el género, cuando realmente tanto sobre los cuerpos como sobre las identidades y las experiencias de género hay todo un proceso de construcción, ¿no? Me doy ahí, no, tal. Del sexismo y el edadismo ya habló Koldo también, pero me parece que es importante, y eso fue algo importante en nuestro trabajo, constatar que un problema que tenemos, sobre todo cuando nos enfrentamos institucionalmente a las formas de violencia que afectan por el género y por la edad, es que en las realidades y en las experiencias concretas tendemos a verlas por separado. Incluso las instituciones que se ocupan de la violencia edadista y las instituciones que se ocupan de la violencia de género no cruzan los dos tipos de violencia. O sea, dense cuenta, en el IAG, en el Cabildo, está la Unidad Orgánica de Violencia de Género,
que se ocupa de la violencia de género y donde cuesta percibir la edad como un factor importante. Y por otro lado está la unidad sociosanitaria que afronta todo el trabajo con los mayores. Les pongo un dato del proceso de investigación que habla de cómo esta disociación entre estas dos realidades en el ámbito institucional funciona terriblemente. No conseguimos que participara en ningún grupo de discusión miembros de la unidad sociosanitaria del IAS, ni de las instituciones que trabajan con personas mayores. Entidades sí, pero instituciones no. Es decir, es como dos mundos separados y realmente cuando una se enfrenta a estas mujeres, ellas están experimentando los dos tipos de violencia indisolublemente, en pura interacción, ¿no? Entonces, esta disociación yo creo que se ha protagonizado tanto en el campo de la investigación social como en el campo de la intervención, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que partíamos de esa hipótesis y desde luego la experiencia de la investigación ratificó mucho. No voy a entrar mucho en las conceptualizaciones, pero sí me parece que tiene interés por esto de que en este estudio apareció un cierto peso de la historia, ¿no? Cuando hablamos de la violencia de género, a mí me gusta hablar en plural, ¿no? Y además tener la perspectiva de cómo a lo largo de la historia hemos ido pasando por distintas formas de entender y por lo tanto las instituciones de intervenir en esta materia, ¿no? No es casualidad y es muy importante tener presente que en nuestro país la violencia de género no hace mucho se entendía como un crimen pasional, un crimen de amor, ¿no? Te mato porque eres mía, porque te quiero, porque te amo, ¿no? Bueno, eso es muy importante en este colectivo porque las mujeres con las que trabajamos fueron socializadas en esta cultura, en esta visión, y que por lo tanto eso ha jugado un papel en esa carga de violencia simbólica importante que encontrábamos, ¿no? Es que me quiere y entonces tiene celos, me aísla porque me quiere para él, etcétera. Las mujeres con las que trabajamos, fueron socializadas en ese discurso, ¿no? Pero nuestro mundo ha ido construyendo distintas formas de entender la violencia de género. La violencia doméstica es importante tenerla presente también en este trabajo, porque en este país la violencia dadista es entendida como violencia doméstica, en el caso cuando se da en el ámbito familiar, ¿no? Que es donde más se da, efectivamente. Entonces, eso, por ejemplo, uno de los participantes en uno de los grupos de discusión decía que bueno, la fiscalía, ¿no? El representante de la fiscalía, que claro, la fiscalía, mismo fiscal, la misma oficina fiscal lleva los casos de violencia doméstica y la violencia dadista es una de las formas de violencia doméstica aquí en Tenerife más mayoritaria, la que se presenta más casos, incluso decía él, más casos que de violencia de género en mujeres mayores. La visión disociada, ¿no? Porque en muchos casos de violencia dadista lo que tienen detrás, incluso cuando la practican los hijos, es violencia de género. Le maltratas a tu madre, que es una mujer, ¿no? Efectivamente, porque la infantilizas, etcétera, ¿no? Y porque tiene una situación normalmente de subordinación en todos los sentidos, ¿no? Después las violencias de género también han sido entendidas históricamente como violencia contra las mujeres, fue el primer paso que se dio institucionalmente, con una dificultad que era entender que eso llevaba a desgloses estadísticos, pero no incorporar todo ese análisis estructural de cómo se asociaba el patriarcado a las relaciones de género, etcétera. Y después ya las últimas generaciones de elaboraciones, pues están el concepto de violencia de género, que es el más que utilizamos, el más que utiliza en este momento nuestras instituciones para entender la violencia que se realiza. El problema es que se ha definido de una manera bastante limitada todavía, entendiendo que la violencia de género es la que se ejerce por parte de las parejas o exparejas en relaciones heterosexuales sobre las mujeres. Ahora, después del convenio de Estambul, un poquito se ha ampliado, ¿no? Pero es verdad que todavía queda
por interpretar, por incorporar como violencias asociadas a los regímenes de género y a las relaciones de poder de género, otras formas de violencia que están ahí, ¿no? Por ejemplo, las formas de violencia de odio que se practican con las personas por razones de orientación no normativa de las sexualidades y de las identidades. Vamos avanzando, no cabe la menor duda, pero todo esto lo que nos va situando es en lo que decía Carmiacu de la importancia de la mirada interseccional, ¿no? Que es un poco un elemento que ha inspirado bastante todo el desarrollo del trabajo, aunque yo creo que todavía nos quedan muchos instrumentos para poder completar mucho más la mirada interseccional en esa cruce entre distintas violencias, ¿no? Sobre la violencia dadista no hay mucho que les pueda yo enseñar a ustedes que están aquí, que ya llevan movilizadas en torno a la cuestión de la edad, ¿no? Desde el año 2002 internacionalmente hay un reconocimiento de las violencias a la vejez, de los malos tratos que derivan del edadismo y de la discriminación de las personas mayores por su edad, ¿no? El problema también en los organismos internacionales es que hay escaso reconocimiento del cruce entre el edadismo y el sexismo, ¿no? De modo que cuando se ven violencia en las relaciones de pareja en la gente mayor se ve como violencia de género, o cuando aparecen violencias con la gente mayor en el ámbito doméstico y familiar se interpreta como violencia edadista, pero es que no son disociables, ¿no? Esa es una de las claves y de los retos que yo creo a los que nos tenemos que enfrentar, tanto el movimiento feminista como el movimiento de mayores, como las propias instituciones, ¿no? Las relaciones patriarcales de poder y de dominio deben ser consideradas centrales también para el análisis, la comprensión y por lo tanto para la intervención frente a la violencia con las personas mayores, ¿no? Esta disociación se constata en las regulaciones, en las normas que hay que regulan las violencias. Por un lado, se regula la violencia de género en el año 2004, con las reformas un poco que después, bueno, y esta semana en la que estamos, pues también, que se han ampliado, y la violencia dadista que se reconoce en el año 2003 como violencia doméstica, ¿no? Entendida como delitos contra relaciones familiares, delitos de abandono de familia, de menores o incapaces. Todavía el texto de la ley utiliza ese término un poco desagradable, ¿no? Lo grave aquí es que no solo las regulaciones están separadas, sino que todos los planes que pudimos conocer cercanos en Tenerife y estrategias oficiales en torno a la violencia dadista o en torno a la violencia de género van por separado, ¿vale? Por ejemplo, el marco Tenerife Violeta, que es donde se articula toda una estrategia de prevención de la violencia de género por parte del Cabildo de Tenerife, que es un marco, yo creo que bastante interesante, no contempló la violencia edadista, o sea, como no contempla como una línea y como un eje de intervención importante la violencia edadista. Solo había una línea de sensibilización en igualdad de violencia de género a las mujeres mayores de entornos rurales a través de espacios y proyectos destinados a personas mayores. Ahí podríamos situar, yo creo que en parte el proyecto que nos encargaron, pero sobre todo el programa Gaia, que se llama así, que está desarrollando el Cabildo en este momento, que es precisamente realizar talleres de sensibilización con mujeres mayores bueno, de acuerdo con los ayuntamientos y que los está llevando a cabo, entre otras, Begoña Barras, que estuvo en el equipo, ¿no? Otro ejemplo en el otro sentido, no hay muchos planes, no hay mucha planificación estratégica relativa a los mayores, pero bueno, Santa Cruz de Tenerife, el ayuntamiento aprobó un plan municipal para las personas mayores, ¿no? Bueno, pues en ese plan, que también lo estudiamos, aparece toda una línea de intervención muy interesante sobre los malos tratos a las personas mayores, pero dentro de todas las acciones contempladas no se contempla ninguna relativa a la violencia de género entre las personas mayores. Por lo tanto, es una disociación de la mirada
horrible, porque obliga a las trabajadoras sociales y a las, hay que decir, a las mujeres que están trabajando en el cuidado, en los servicios de atención a la dependencia, que van a las casas y experimentan y conocen situaciones de violencia mezclada de género y edadista, y no pueden intervenir, ¿no? O van para los servicios sociales para que afronten el maltrato a las mujeres cuando se atreven a hacerlo, porque sus situaciones no son fáciles para eso, o en los casos más así van a articular los protocolos de violencia de género. El problema de todo esto es que la mujer no son dos cuerpos, la situación familiar no es dual, es una, y ahí no existen mecanismos ni procesos que permitan que las instituciones intervengan en esa doble dimensión de la violencia, ¿no? Entonces, bueno, pues los objetivos de la investigación fueron dobles: hacer un diagnóstico, lo hicimos utilizando una combinación de metodologías, hicimos una encuesta dirigida a las mujeres usuarias de los servicios de violencia de género, es decir, no abarcamos a toda la ciudadanía de esa edad, ni mucho menos, simplemente a las que teníamos disponibles, reconocidas como víctimas de violencia de género por haber asistido, por asistir a los servicios del Cabildo, ¿no? Y de esas mujeres, que eran unas 80 en toda la isla, que en este año estaban haciendo uso de esos servicios, eso no es nada en comparación con el volumen que puede tener la violencia de género en la isla. Solo 80 mujeres hace 2 años acudieron a los servicios. De esas 80, 44 participaron en la encuesta, de modo que, bueno, yo creemos que fue más o menos un resultado positivo, teniendo presente lo difícil que es para estas mujeres participar en una encuesta, y una encuesta que probablemente si ahora repitiéramos el trabajo no la repetíamos, la teníamos que cambiar, pero no tuvimos mucho tiempo para valorarla, ¿no? y experimentarla primero. De todos modos, lo más interesante fue la parte cualitativa del trabajo. Hicimos entrevistas a 5 mujeres con unos perfiles muy distintos entre ellas. Hicimos que hubiera una representación muy diversa de ellas, ¿no? Y después les pedimos también que participaran en un grupo de discusión. En este caso eran mujeres víctimas, pero también mujeres que participan en entidades de mayores y también en ONGs y entidades especializadas en la violencia de género, pero todo mujeres mayores. Un grupo de discusión que fue una experiencia preciosa, ¿no? Y después el otro gran objetivo del trabajo era identificar demandas, necesidades y sobre todo dar voz a expertas y expertos, no solo en ese caso no fue solo mujeres, de distintos ámbitos que tuvieran que ver tanto con las personas mayores como con la violencia de género, ¿no? Y ahí intervino gente pues, de fiscalía, del colegio de abogados, de entidades de violencia de género, entidades de mayores y muchas técnicas de los servicios sociales, de municipales, así como de los servicios insulares de violencia de género. Ya les digo, tuvimos la ausencia de personas del área sociosanitaria, porque es como conmigo no tiene que ver esto, ¿no? Es algo así, ¿no? Pero de todos modos los grupos de discusión fueron muy ricos, muy interesantes y yo creo que nos aportaron muchísimo. Yo tengo una síntesis de lo que nos derivó en el trabajo. Bueno, primero ya Koldo ha explicado los conceptos que coincidimos bastante de violencia estructural, violencia cultural, violencia institucional y un poquito cómo aterrizan esas formas de violencia en este colectivo, en este trabajo, ¿no? En primer lugar, como una parte de la violencia cultural, de la violencia simbólica, pero también a su vez estructural, está el proceso de socialización de estas mujeres bajo el franquismo, ¿no? Son mujeres que fueron socializadas así, que han organizado su vida en términos de roles tradicionales, la maternidad como eje de vida, el matrimonio heterosexual y el matrimonio para toda la vida, la posición de sumisión, la aceptación y la resignación de la
de la situación, incluida la violencia, ¿no? Efectivamente, esto es un factor que da mucho fundamento a todos los relatos que obtuvimos, ¿no? Una segunda dimensión que también Koldo nombró es la invisibilización como parte de la violencia estructural, ¿no? La invisibilización de la violencia de género y del maltrato doméstico por la edad entre las mujeres mayores, y no como una circunstancia. Esto no es una circunstancia, son problemas que estas mujeres no han estado presentes ni en las campañas de sensibilización, ni en el trabajo de prevención, ni sobre todo siendo un colectivo que necesita un compromiso muy proactivo por parte de los servicios públicos para la detección de sus situaciones, ¿no? Hay un déficit tremendo, ¿no? Y eso tiene que ver con la invisibilidad, ¿no? Hoy he visto por primera vez que el Instituto Canario de Igualdad ha empezado una campaña del 25N dirigida a las mujeres. Yo soy a veces un poco así, creo que influenciado por resultados de nuestro trabajo, porque además mirando el contenido de la publicidad y tal, aunque una siempre con la publicidad tiene sus, creo que tiene sus limitaciones. Nosotros una de las recomendaciones que hacíamos era que en todo caso no se cebaran en el regodeo de lo mal que me lo estoy pasando y tal, sino mostrar a las mujeres mayores como sujetos activos y capaces de hacerse con las riendas de su vida, y más o menos eso es lo que han intentado reflejar en el tal, ¿no? Son las dos cosas que han derivado, que pueden vincularse más a este proyecto. Yo creo que muchas más de las propuestas que hemos hecho todavía, que yo sepa, no se han integrado. La tercer efecto de la violencia, que tiene más que ver con la violencia institucional, tal como la definía Koldo, es la accesibilidad a los recursos institucionales, ¿no? Hay enormes problemas que intensifican la vulnerabilidad de estas mujeres por ser mujeres y por ser mayores, ¿no? Y ya no digamos de la accesibilidad de los colectivos con diversidad funcional, de comunidades como la comunidad gitana, de las mujeres migrantes ante las instituciones, y en este caso para denunciar las situaciones a las que tal, ¿no? Puse en violeta los dos primeros porque un poco que explican la invisibilidad. Bueno, pues por fin ya están empezando a aparecer en las campañas de sensibilización, en el trabajo de prevención y en la... bueno, por lo menos ya por primera vez aparece una publicidad donde se dice que las mujeres mayores han sido víctimas de violencia de género y que pueden salirse de ella, ¿no? Pero todavía la invisibilidad de este colectivo en su entorno, y en particular en los entornos rurales, es importante. No es que no se sepa que están maltratadas. En los entornos rurales se sabe cuando una mujer ha sido maltratada normalmente, ¿no? El problema es como que se mira para otro lado o se apuesta porque, pero no muevas nada, no muevas piezas, cómo te vas a ir, cómo vas a romper, ¿no? Y después ya en las situaciones más precarias, la invisibilidad es absoluta, ¿no? La limitación que tiene la ley de extranjería en este país con las mujeres, con las personas migrantes, agrava muchísimo el que estas mujeres se atrevan a decir situaciones a las que se están enfrentando muy desagradables, ¿no? Efectivamente, ¿no? En la accesibilidad, lo que hemos encontrado como problemas importantes, la accesibilidad a los recursos como formas de violencia institucional, la escasa detección de los casos de violencia de género y de edad. Es que hay muy poca las mujeres que se acercan todavía a los servicios. Por ejemplo, todavía la gente desconoce que se pueden acercar a los servicios sin tener que denunciar. Eso es una cosa que hay que estar transmitiendo permanentemente y sin embargo yo creo que no se transmite suficientemente bien, ¿no? Hay que decirles, no tienes que ir a la policía, no tienes que ir a los juzgados, no tienes que pasar por todo el sistema policial para recibir la atención y los cuidados que la ley te reconoce por tu situación de violencia, ¿no? El desconocimiento de los servicios sigue siendo muy importante, y además yo creo que en la isla de Tenerife, por el modelo que tiene el servicio de violencia de género, es un modelo comarcalizado,
no municipalizado como en Gran Canaria, pues hace que los servicios estén más lejos de las mujeres. Y en el caso de las mujeres mayores, la lejanía de los servicios es un factor de inaccesibilidad, ¿no? Ellas tiran de los servicios municipales, que son los que están recibiendo tal, ¿no? Los que están recibiendo más apoyo, ¿no? Pero después ya eso de que les digas que tienes que ir, estás en, yo qué sé, en Arico, ¿no? Que es muy cercano, que tienes que ir o a San Miguel o a Candelaria a recibir atención, en mujeres mayores de entornos rurales es un problema. Por mucho que te paguen la movilidad, eso es un problema importantísimo, ¿no? Escasas denuncias, solo 52,5% de las usuarias que encuestamos habían presentado denuncias por violencia. La mayoría lo que hacen es pedir el divorcio. Por lo tanto, se quedan en situaciones de indefensión en el ámbito judicial, no en el ámbito social, pero sí en el judicial. Y después, quizás lo más grave, ¿no? Un peso importante de mujeres que todavía conviven con el agresor, aunque ya se saben víctimas de violencia, ¿no? Hay un 25% de las usuarias encuestadas que todavía vivían con el agresor, por todo, ¿no? Porque lo están cuidando, porque cómo voy a divorciarme, porque no tengo economía para poderme independizar, porque me quedo sin casa, porque no tengo a dónde ir, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas son dolorosísimas cuando les pones rostro, ¿eh? Bueno, características singulares de la violencia de género en las mujeres mayores. Yo solamente voy a dar unas pinceladas, ¿vale? La larga duración de las relaciones. En torno a un tercio de las mujeres encuestadas ha vivido esta violencia durante más de 50 años. Esto es brutal, ¿no? Y forma parte precisamente de toda esta trayectoria. No se ven como capaces de ponerle fin, sí son conscientes de que están siendo agredidas, sí lo son. Hay una cosa que decimos, es que no son conscientes, no, son conscientes. Otra cosa es que digan, pero no me atrevo a cambiar, no me puedo ir. ¿Cómo voy a dejar a este hombre que está enfermo, que está tal, ¿no? ¿Qué van a decir mis hijos? En fin, ¿qué van a decir en el pueblo? Las formas y la intensidad de la violencia pueden verse afectadas por hitos, por circunstancias como la jubilación, ¿no? Cuando el hombre se iba a trabajar, pues, bueno, más o menos, ¿no? Pero la jubilación genera situaciones de tensión. Yo siempre digo, incluso personalmente, cuando he tenido alguna historia afectiva que te dicen, no, la vejez juntos. A ver, no, la vejez juntos es de las experiencias más dolorosas, creo yo, que se pueden tener, salvo algunas excepciones. Esa es mi tal, ¿no? Efectivamente. Todos los después presentan, obviamente, mujeres que han vivido durante décadas toda esta problemática, han vivido todos los tipos de violencia, la psicológica, la económica, la física, la sexual. A ver, la sexual es la más silenciada por parte de ellas. En las entrevistas no hablan de la violencia sexual, su educación. Es como difícil contar. Cuentan burradas, las cosas que han vivido, pero esos actos son como todavía pervive la privacidad, la intimidad. Pero sin embargo en la encuesta, cuando ya hacíamos algunas preguntas concretas, aparecía, ¿no? Haber sido forzadas a hacer el amor en posiciones que ellas no querían, haber sido forzadas a hacer el amor, tener relaciones sexuales sin querer, etcétera, ¿no? Cuando tú les dices has sido violada, te dicen que no, eso asusta, pero cuando les preguntas por prácticas concretas aparece con cierta presencia. Un elemento importante, que los hijos y la mayoría siempre tiene miedo a su pareja o a su expareja, y otra dimensión que aparece en el trabajo y que yo, a mi juicio, también forma parte de la violencia institucional en este tema. Los hijos y las hijas han sido víctimas de violencia de género, porque han vivido o directamente los malos tratos del padre sobre sus cuerpos y su mente,
o porque han sido testigos de toda la situación de violencia mantenida por su padre y su madre, ¿no? Pero claro, el reconocimiento de víctimas de violencia de género a los menores. Las palabras son muy importantes, ¿no? Solo a los menores. Por lo tanto, estas personas no están marcados en su vida. Yo conocí a algunos, porque en el proceso algunos venían con su madre, y eres consciente, ellos son conscientes de que les ha marcado la vida, ¿no? Con reacciones distintas. Unos no quieren saber nada, ni de su padre ni de su madre. Otros se implican totalmente con la madre, otros se implican totalmente con el padre. Y la clave aquí es que cuando las mujeres deciden romper la relación con la pareja, con el marido, la mayoría de las veces se van de su casa y terminan viviendo con hijos y con hijas que no saben gestionar para casi nunca la violencia. Hijos e hijas que en algunos casos practican la violencia con esas madres. Efectivamente, cruce entre el edadismo y la violencia de género que las instituciones no ven, ¿no? Una de las cosas que hemos planteado, por ejemplo, es que estas personas tengan derecho, que no se les obligue, por supuesto, pero tengan derecho a ser atendidos en las unidades de violencia de género, a recibir un asesoramiento en todos los sentidos, a hacer una lectura de su vida, pero también a recibir asesoramiento a cómo recepcionan a sus madres y cómo afrontan la convivencia otra vez con sus madres después de todo lo que han vivido, ¿no? Y todavía que yo sepa de eso no hay respuesta, entre otras cosas porque, claro, si la ley no les reconoce como víctimas de violencia, los servicios no les pueden atender directamente, ¿no? La situación de pobreza, cuando hablaba de la pobreza, ¿no? La pobreza material en la mayoría de estas mujeres y además muchas de ellas con dificultades para disponer de vivienda, ¿no? Algunas veces porque las sentencias de los jueces le dan la casa a los hombres. Curiosamente, ¿no? Le dan la vivienda a los hombres, ¿no? Y ellas se quedan sin la vivienda. Incluso en algún caso vivimos que la vivienda era suya, de ella, de su familia, y el juez se la da al agresor, ¿no? Todavía el sistema judicial tiene vacíos en este terreno. Después también muchas de ellas no quieren vivir en esa casa porque esa casa está cargada de violencia, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero después la pobreza también viene por la historia. Muchas de ellas, ¿no? Han sido trabajadoras cotizantes, ¿no? Muchas han tenido que trabajar porque muchas han vivido una violencia económica en todo el trayecto. Es más de uno vivía de ella. Es decir, ellos se gastaban el dinero y ellas tenían que ser las que resolvían la situación económica de la familia. El problema es que todo esto, en el contexto en que todo esto se ha dado, era en los márgenes de la economía irregular, tal. De modo que muy pocas han tenido, aunque algunas sí, trabajos cotizantes y por lo tanto muy pocas tienen jubilaciones. Y como muchas no han denunciado por violencia de género, tampoco reciben las ayudas asociadas a la violencia de género o reciben las puntuales, porque uno de los problemas que hemos constatado es que las ayudas, tal como están definidas, tanto en términos de vivienda, las casas de acogida, como en términos de ayudas económicas, de pensiones dirigidas a las mujeres en situación de violencia de género, están pensadas para mujeres jóvenes. ¿Por qué? Porque condicionan temporalmente las ayudas económicas y las casas de acogida a la incorporación al mercado de trabajo. Pero estas mujeres ya no van a incorporarse al mercado de trabajo. Muchas de ellas, y eso es terrible, pero es así, solamente dependen de la sentencia que el juez les da en el divorcio de la paga compensatoria. Y claro, una situación de conflicto total con su pareja o expareja, ellos no pagan. Por lo tanto, muchas de ellas no tienen ningún tipo de ingresos y pasan a estar en una situación de dependencia de los hijos y las hijas que les acogen. Otra situación, efectivamente, de violencia de todo el sistema. Intuyo que todavía los servicios
no han contemplado la necesidad de generar una renta para ellas, ¿no? Sí, y no condicionada a los ingresos de la unidad de convivencia, porque esa es otra de las trampas de las ayudas que están reconocidas, ¿no? Si la unidad de convivencia tiene ingresos suficientes, ella no tiene derecho a una renta, pues eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo, ¿no? Por no decir la selva regulatoria por la que tienes que atravesar hasta encontrar un marco legal que te permita solicitar algún tipo de ayuda, que para ellas todo eso es inaccesible. Impactos negativos en la salud mental y física de este colectivo, que además actúan también a veces como un obstáculo la edad, porque muchas veces van al médico en el Servicio Canario de Salud con moretones y señas de malos tratos físicos, por ejemplo, y creen que son caídas por la edad, porque ellas muchas veces no dicen que son víctimas de violencia, o que están deprimidas, estresadas, hechas polvo, y es la edad, tienes una depresión por la edad. Y no hay todavía, queda mucho, y eso también apareció en los grupos de discusión, mucho para afrontar cómo el Servicio Canario de Salud incorpora, sobre todo en el personal sanitario, el reconocimiento de la problemática de la violencia de género y en particular en las mujeres mayores, ¿no? Hubo algún caso donde la mujer, cuando ya decide que quiere presentar una denuncia, le va a la doctora y le cuenta toda su historia, con una historia terrible de malos tratos físicos, y la doctora le dice: pero vamos a ver, ¿cómo te voy a dar yo un parte de violencia de género? Has aguantado 50 años y nadie te va a creer. En vez de utilizar los 50 años como un factor de decir te escribo lo que sea, lo utiliza para paralizar el proceso de esta mujer de poder afrontar su salida de la convivencia con el agresor, ¿no? Todo esto son cegueras institucionales. Yo sinceramente, hombre, las definimos como violencia, yo entiendo que son falta todavía de conocimiento, de comprensión, de formación y de sensibilización en los profesionales. Yo no creo que esa médica intencionadamente no quisiera que la mujer saliera para adelante, sino simplemente puro desconocimiento de que precisamente por tener toda esa trayectoria detrás, las instituciones pueden apoyar mucho más a esta mujer, ¿no? Otra historia, también una singularidad de estas historias es que, por eso les decía, no es que no sean conscientes de que son víctimas, sí lo son. Todas y casi siempre han protagonizado varios intentos de romper la relación a lo largo de la vida. Casi siempre relatan que lo intentan, ellos vuelven, por favor, ya esto no se repite, etcétera, ¿no? Y se rompe en momentos críticos. Por ejemplo, el COVID fue un momento crítico, pues se asustaron, empiezan a ver que corren el peligro ya de que el tío las mate, ¿no? Entonces, hay momentos críticos donde ellas ya dicen esto ya no lo controlo yo, y entonces cuando dan el salto, y ya les digo, el salto para ellas es pedir el divorcio, no denunciar. La mayoría lo que hace es pedir el divorcio, irse de casa, y eso sí, pues las que estudiamos pues recurrieron a los servicios de violencia. Koldovy hablaba de la soledad y el aislamiento, es un factor súper presente. Bueno, si ya nos vamos a las mujeres migrantes, sitúense en la situación a la que se enfrentan, que están fuera de su entorno, que llevan fuera de su país de origen muchísimos años y que nada más que pueden recurrir a su hijo o a su hija, ¿no? Y a veces, por ejemplo, uno de los casos más críticos de cruce entre violencia familiar, ¿no? Y violencia de género, pues una mujer migrante, que además no tiene casa, no tiene renta, no tiene... Terrible, ¿no? O sea, una situación crítica por todos lados. Las mujeres rurales. El aislamiento es muy importante en el entorno rural, porque la comunidad actúa para que le des continuidad a la relación, pero también porque normalmente los hijos y las hijas que han vivido esta
estos modelos familiares tan violentos lo que han hecho es huir del entorno, no solo familiar, sino rural, ¿no? Y entonces estas mujeres están aisladas, están solas, con poco contacto con los hijos, la nuclearización de la familia, todo esto le afecta, ¿no? Es más, las trabajadoras sociales en algunos casos hablan de cómo los hijos y las hijas en el entorno rural presionan para que no se vayan de la casa familiar, ¿no? Hay de todo, pero eso es un factor que aparece ahí en ese contexto. Ya dije lo del mantenimiento de la convivencia y bueno, que se están produciendo casos de violencia por parte de familiares que las acogen, ¿no? Y este es yo creo que tal. Hablábamos de violencia institucional, también coincido con la definición que hizo Coldovi, cuando perdemos oportunidades y aparecen problemas diversos. Yo aquí no he desglosado todo, pero algunos que me parecen que son importantes, ¿no? La policía es un espacio, es un dispositivo de acceso a reconocer la situación, ¿no? Y a que puedan ellas acceder a los servicios. Después les decimos que llamen al 112, normalmente se activa el protocolo. Pero hay, así como no conseguimos, no aparecieron tantos casos de problemas en las zonas urbanas con la Policía Nacional, que parece que van avanzando en la configuración, en la puerta de entrada cuando llegan las mujeres, en gente que tiene sensibilidad y les da bastante apoyo. En los entornos rurales esto no está pasando. La Guardia Civil protagoniza cosas como la complicidad con los agresores, la victimización de las mujeres. Entonces, una de las líneas de trabajo que hay que abrir, y siempre decimos hay que formar a la gente y tal. Yo creo que las instituciones tienen que empezar también a valorar a quién ponen en la puerta de entrada a donde dirigen a las mujeres para hablar de esta situación. Y hay que ser selectivos. Tú no puedes poner a un guardia civil que es amigo del marido de esta señora a recibir que esta señora hable que su amigo es agresor, ¿no? Es violento. Y estas cosas, yo creo que las instituciones pueden tener mecanismos y recursos. Yo intuyo que la Policía Nacional en los entornos urbanos, en la medida en que las comisarías son más grandes, han podido generar espacios de un poquito más sensibilidad y cercanía a las mujeres, ¿no? Pero desde luego los entornos rurales, que Canarias y Tenerife, es muy rural, esto sigue todavía con mucho problema. Personal sanitario, tiene que haber un papel más activo por parte del personal sanitario en la detección y en la atención a las mujeres en relación con la violencia de género. El sistema judicial, hay que reconocer, tenemos que tener claro que aquí están afectadas dos ramas del derecho. El derecho de familia, que es por donde pasa el divorcio, que es el derecho civil, y el derecho penal, que es por donde pasa la violencia de género, los juzgados de violencia de género, ¿no? Más allá de dificultades y tal, en el ámbito todavía judicial, el tema de la vivienda, por ejemplo, es fundamental. O sea, los jueces no pueden seguir dándole la vivienda a los hombres. Y punto. No podemos, digamos, si ella se quiere ir, ella se va. Pero entonces hay que activar todo un protocolo en los servicios públicos de darles derecho a una vivienda a ellas, ¿no? Pero lo que no puede seguir sucediendo es que en el divorcio le den la vivienda a ellos porque ya los hijos están criados. Que todo esto, situémonos en el derecho civil. El derecho civil entiende que la vivienda es de la madre solo mientras los hijos se están criando. Claro, si aquí el divorcio se produce cuando ya los hijos son adultos, la vivienda, y además esa tendencia que yo fui quien se la trabajó, yo era quien trabajaba, yo fui quien pagó, en fin, todo eso sigue funcionando. En los servicios sociales, lo que veíamos sobre todo era problemas de la coordinación. Eso que decía al principio, tenemos a los servicios o en los municipios ultra polivalentes, o sea, al ayuntamiento, a los servicios sociales municipales va todo, y entonces las técnicas que trabajan en los servicios municipales están desbordadas, y más en tiempos de crisis, ¿no? Y con dificultades importantes para
para poder afrontar los problemas con cierta capacidad de acompañamiento, de buena atención, de buena información, pero es que además hablaban las técnicas de grandes problemas para coordinarse los servicios municipales con los de violencia de género. Incluso salió, ¿no?, las dificultades para de coordinarse el DEMA con los servicios de información y atención a las mujeres, entre otras cosas por el modelo de gestión que hay. El DEMA lo gestiona una entidad, los otros lo gestionan otros y no se hablan, ¿no? También hay que decir que las técnicas de violencia hablaban de cómo no hay diálogo entre, por ejemplo, las psicólogas y los médicos. O sea, hay casos de medicalización de las mujeres, efectivamente, de tenerlas dopadas, ¿no? Y las psicólogas dicen, es que claro, en esas condiciones, poder trabajar para que ellas cojan energía y estas cosas, no hay coordinación entre los psiquiatras y las psicólogas, ¿no? Yo creo que eso es un problema en España, en general en la salud mental, pero en este caso ya son situaciones más críticas, ¿no? Y después todo el trabajo de prevención, que yo creo que es como el gran hueco, ¿no? Aquí no se sabe muy bien. Dense cuenta que en el Cabildo la prevención va por un lado, que es la Consejería Delegada de Igualdad, y el Servicio de Violencia es el IAS, de modo que la gente que trabaja la atención a las mujeres y que está especializada en violencia, no está trabajando la prevención. Y al mismo tiempo las unidades comarcales, no sé, después la prevención en los ayuntamientos, ¿cómo se hace? O sea, yo creo que hay un gran hueco, por no decir, y aquí están las compañeras de Ariuma Boada, que la inexistencia de educación sexual en los centros educativos agrava todo esto, ¿no? Hablábamos de la socialización franquista, pero habrá que ver la socialización que está recibiendo la gente joven hoy en día con todo esto, ¿no? Y después, dentro de los servicios de violencia, aparece la accesibilidad para las mujeres con diversidad funcional. Por ejemplo, decían, las técnicas de violencia no saben hablar el lenguaje de signos. ¿Cómo se atiende a una mujer con discapacidad lingüística en las unidades de violencia de género? También decían que hay recursos asociados a la discapacidad, pero que no se utilizan para la violencia de género y tampoco para la violencia edadista, ¿no? Entonces, van entendiendo, es decir, tenemos un problemón con la forma de organizarse los servicios, que obviamente están regidas por todo un sistema de especializaciones, que yo no lo cuestiono necesariamente, pero que no hay un trabajo en red. No hay una concepción de un trabajo en red, de un trabajo a lo mejor de pensar en términos del problema y no de las funciones. No sé cómo explicarlo, ¿no? Yo en algunas cosas que me voy aproximando, bueno, y la experiencia que tuve en el Cabildo de Gran Canaria, por ejemplo, una cosa que empezamos a impulsar allá, no sé si seguirá, era un trabajo en red territorializado. Es decir, la Fiscalía, responsables sanitarios, responsables de servicios sociales municipales y de violencia de género, se creaban mesas de trabajo comarcales, ¿no? Territorializadas, ¿no? De modo que podían intercambiarse los problemas, ¿no? Es decir, ¿y cómo buscamos solución a este tipo de casos, ¿no? Yo creo que todo eso estamos todavía en un modelo decimonónico, intuyo, por desgracia, en cómo están organizadas todo esto. Ya estoy acabando, ¿eh? Sobre las políticas públicas. Bueno, puse aquí un texto que es un poco largo, no lo voy a leer para no aburrirles, pero me encantaron estas preguntas que encontré en un documento sobre el envejecimiento activo, que me sugirieron cómo, yo las traduje, es como, eran las preguntas que nosotras nos hicimos como para plantearle a la administración, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a las mujeres mayores en situación de violencia de género a construir una vida independiente y activa fuera de esta situación? ¿Cómo podemos reforzar las políticas de prevención, sensibilización y reconocimiento entre las mujeres mayores frente a la violencia que pueden estar sufriendo en sus relaciones de pareja o en su vida familiar?
Estamos generando servicios, programas y políticas que compensen las vulnerabilidades de estas mujeres por ser mujeres y por ser mayores. ¿Cómo se puede ofrecer a las mujeres mayores que han sufrido durante tanto tiempo violencia, mejoras en su calidad de vida? Estamos ofreciendo servicios, programas, redes de apoyo que les permitan ser autónomas e independientes. ¿Cómo repartir de forma equilibrada y justa el cuidado y el apoyo a estas mujeres entre la familia, la comunidad y las instituciones? ¿Cómo integrar las problemáticas de la violencia de género y la violencia edadista familiar a las mujeres mayores en las campañas y planes asociados al envejecimiento activo? ¿Cómo afrontar las situaciones de vulnerabilidad en situaciones de violencia de género y edadista entre las mujeres mayores por su raza, su etnia, su origen, su identidad de género, las situaciones de trata con fines de explotación sexual y laboral o las discapacidades? ¿Estamos afrontando políticas públicas basadas en sus derechos y no en quedar bien, en hacer marketing, que es una de las cosas que a mí más me duele en todo este terreno? Entonces, bueno, nosotros hay que decir que no hicimos una auditoría de los servicios en ningún caso. Recogimos información, la analizamos y lo que hicimos fue procurar formular un conjunto de propuestas agrupadas en función de los problemas que nos habían parecido más relevantes. Y las agrupamos, no las desgloso aquí, pero están publicadas en el informe, ¿no? El Cabildo Tenerife Violeta en su página web tiene el informe. Estas eran un poquito los ámbitos problemáticos sobre los que nos parecía que había que hacer intervenciones. Mejorar la detección de situaciones de violencia de género y maltrato a las mujeres mayores en la isla. Facilitar el acceso de las mujeres mayores a los servicios especializados en violencia de género. Buscar fórmulas. Reforzar la coordinación interdisciplinar e interinstitucional a nivel comarcal para integrar la problemática de las mujeres mayores de 65 años, impulsar la adaptación de la atención y del acompañamiento a las mujeres mayores en los servicios especializados en la violencia de género, que hay que adaptarlos para ellas, hay que formar al personal, en fin. Adoptar medidas que impidan situaciones de pobreza material de las mujeres mayores por su situación de víctimas de violencia de género, así como solucionar los problemas de vivienda que pueda generar la ruptura con el agresor de forma estable y permanente. Estable y permanente, porque las casas de acogida como mucho pueden estar 3 años, ¿no? Eso no les soluciona, a menos de que ellas rechazan esas situaciones, ¿no? Obviamente. Bastante mal se lo han pasado ya, ¿no? Incorporar la oferta de formación, información, asesoramiento, atención y acompañamiento a los hijos y las hijas adultos que han sido víctimas de violencia de género desde la red de violencia de género, ¿no? Combatir el aislamiento social de las mujeres mayores a través de iniciativas de adaptación a sus condiciones de trabajo comunitario, el apoyo familiar, es decir, eso nos parecía que era muy importante en el trabajo comunitario, en los entornos rurales, etc. Y desarrollar planes de acción singulares para las mujeres mayores afectadas por los factores de vulnerabilidad que interactúan con la edad y el género. Para las mujeres migrantes, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les ofrecemos? Para las mujeres con diversidad funcional, para las mujeres trans, para las comunidades étnicas singulares como la comunidad gitana, para la ruralidad, para las trabajadoras sexuales, para la prostitución, ¿no? Un problema que tienen, igual que las migrantes, ¿no? No han cotizado, que las amas de casa no han cotizado. ¿Y qué les damos, no? ¿Qué les podemos dar, no? Bueno, quería acabar con esta frase, que es una de ellas, que bueno, fue una mujer que demostró mucha fortaleza de fondo, ¿no? Y a mí me inspiraba mucho ella ese sentido de no verlas como víctimas sumisas y tal, sino todo lo contrario, ¿no? Como mujeres capaces de afrontar su vida, ¿no? Ella, ante su situación, y además ella vivió varias experiencias, decía, eso es valorarse, ser fuerte y luchar por ellas mismas, porque a nosotras
no nos hicieron para que nos maltraten. Eso es lo que le decía yo a este hombre. Mi madre no me parió para que tú me maltrates. Eso sí se lo decía y eso es lo que hay, ¿no? Para mí, hablar con ella fue una lección de vida. Una cosa que es dura es cuando ellas te dicen, fui una cobarde. Digo, perdona, fuiste una valiente. O sea, aguantar todas esas situaciones sin irte es de valientes, no es de cobarde, ¿no? Claro, cuando ellas hablan de cobardía, hablan de que vivieron metidas en el miedo, ¿no? Y que el miedo las paralizaba, así como todas las circunstancias que las llevaban a pensar que tenían que seguir aguantando todo aquello, ¿no? Bueno, aquí les puse 2 enlaces, pero si quieren ver el esto del Instituto del ICI, es este, el vídeo, es 2 minutos, vamos, porque es marketing puro, ¿eh? El que han sacado, que bueno, parece, ay Dios. Me permito las que... Sí, sale. Qué susto, qué susto. Ay, pero está silenciado, esperen. No te sale ahí. Espera. ¿No sale ahí? Es el momento de salir a la luz. Bueno, escúchenlo porque no sé cómo arreglar. Tratar de recién bajar y empezar un nuevo día. Este tiempo de vivir. Llama al 112 y pide ayuda. Ah, ya. Camino Circular, Instituto Canario de Igualdad. A ver. Gobierno de Canarias. Es que no sé, me lío. Bueno, Bueno, disculpe. Están las teles. Sí, está en la tele, está en las redes. A mí me gusta que tenga ese tono positivo, ¿no? Pero como siempre, la sensibilización mediática no es más que eso, pero tiene que haber toda una red de trabajo de prevención, de llegar a estas mujeres, llegar a las que no han llegado y sobre todo también pensar en el futuro, ¿no? No podemos seguir teniendo generaciones que no tienen educación afectiva, que no tienen educación sexual, y que siguen pensando el mundo, además ahora, no como lo dicen los curas, pero sí como lo dicen las redes sociales, que quizás son bastante incluso más eficaces que los curas, ¿no? Y nada, hasta aquí llego, ¿no? Gracias. Bueno, pues Paula, espera un momentito, para ordenar un poquito. Tienes que conectar el micrófono, creo. El micrófono, conéctalo. Vale. Así. Pero sigan las preguntas de Sí, pero ¿quién va a hablar? Pero nos están dando las gracias en el chat, se ve ahí, ¿no? Porque si no ellos se pierden. A ver, ¿me escuchan a través del chat online? ¿No? Para que yo hable. Tienes que acercarte. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, Vale. sí. A ver, vamos a ir combinando preguntas o intervenciones aquí presenciales con las que ustedes quieran hacer desde el chat, ¿vale? Entonces, vayan pidiendo la palabra o si lo hacen a través del chat o levantando la manita, ¿vale? Vale. Empezamos por aquí, Paula. Hola, buenas noches. Un saludo para todas. Muy contenta de ver el final de esta investigación. Y bueno, es más bien una pregunta.
después que ya está toda la investigación terminada, entregada también, Marta, entregado el estudio al Cabildo, ya está en sus manos. Bueno, entonces, ¿cómo estas conclusiones ellos la valoran? ¿Es para actuar o es para saber, investigar y saber? ¿Cómo en todo lo que tiene que ver con lo judicial está en manos de ellos o está en manos de la investigación y de la universidad? Ustedes no son los que van a entregar eso, ¿verdad? Porque el tema es muy delicado. Igual que el año pasado, lo encontré, era un tema desconocido, pero después, a medida de los encuentros, sí me di cuenta que era una realidad y que uno no la habíamos tomado en cuenta, sobre todo porque son mujeres, abuelitas, amigas mías, ¿sabes? Que algunas viudas, pero hoy día te lo cuentan al haber ya más sensibilidad sobre el tema, pero algunas otras es lo que yo me pregunto, ¿qué se puede hacer con ellas? Porque su respuesta, por ejemplo, a mí, ¿verdad? Es que esa es mi cruz y yo tengo que seguir con mi cruz porque fue la que me tocó, ¿verdad? Entonces, yo quiero saber, esa investigación también trae un trabajo, una aplicación, la aplicación de esas investigaciones. Ellos lo van a implementar esas ideas, esas conclusiones, ¿o qué? Gracias. Gracias, Paula. A ver, la responsabilidad de la implementación de las propuestas, obviamente de las instituciones. Nosotras además hicimos propuestas que abarcaban a todas, porque es que es un trabajo en red. Me consta eso, que hay esta campaña del ICI, y además entiendo que se leyeron el trabajo y que un poquito dijimos el marketing tiene que ser en positivo. Está el programa Gaia, o sea, me consta que están haciendo un trabajo por los pueblos y esto de sensibilización. Me consta también, porque la coordinadora del IAS sí me dijo que una de las líneas que habían abierto inmediatamente era darle prioridad a estas mujeres en las listas de espera, porque esa era otra. Yo les decía, pero vamos a ver, llevan 50 años viviendo esto y ahora nosotras las tenemos 2 años esperando para que las atienda una psicóloga. Se les acaba la vida. Eso no puede ser. Entonces, hay que decir que la coordinadora me transmitió que le están dando prioridad a las mujeres mayores las están colando, como quien dice, entre comillas, en las listas de atención psicológica, que es la que está más bloqueada en algunos servicios. Lo demás no me consta, ¿no? El equipo, teníamos la responsabilidad de hacer el diagnóstico y de formular propuestas, ¿no? Yo creo que precisamente a lo mejor lo que corresponde es que colectivos de la tercera edad y colectivos feministas construyamos una plataforma de demandas a las administraciones y a las instituciones para que algunas de estas cosas puedan ejecutarse, ¿no? O deban regularse, por ejemplo, las ayudas. A mí me parece que las ayudas económicas y a la vivienda son imprescindibles, porque no podemos decirles, mira el futuro en positivo, y si no tienen ingresos, ¿no? Es que, o sea, no es solo el dinero, pero sin dinero, desde luego, mirar al futuro para estas mujeres es imposible. Y después también yo creo que había situaciones críticas, ¿no? Que sí que creo que, sobre todo cuando se cruza la violencia
edadista, o sea, tener a una mujer que ha vivido 50 años violencia de su pareja cuando se separa, estar recibiendo violencia de su hijo, no se puede admitir. No se puede admitir, las instituciones tienen que reaccionar a eso y yo creo que son líneas de trabajo que están ahí. A mí sí me consta que hay como una sensibilidad con el tema, tengo que decirlo, porque también es verdad que la clase política la ponemos mal, pero yo sí que creo que hay sensibilidad. Otra cosa es que haya, no sé cómo decirlo, ese sentido responsable de las instituciones públicas de afrontar de una manera, yo creo que más rupturista y más transformadora todo el tema de la prevención, el marketing, bien, pero esto no es un problema de marketing, esto es un problema estructural, ¿no? Y yo creo que así lo dejamos en el texto del informe. Y bueno, pues yo sí que creo que a lo mejor toca que construyamos una especie de plataforma de demanda a formalizar ya una línea de trabajo ante las administraciones, ¿no? Porque esto fue iniciativa de ellas, eso sí es importante, lo cual habla de sensibilidad, pero claro, cuando tú les dices hay que generar una ayuda económica permanente e incondicional para este colectivo, sinceramente el colectivo no es tan grande y el coste no sería tanto. La clave es que haya alguien en la función pública con capacidad de decir vamos a regular esto. Se está haciendo con la renta básica, ¿no? O sea que si hay gente que está pensando en la renta básica, a lo mejor se podría plantear a este colectivo dentro de ese modelo, ¿no? Sí, siguiendo de la mano lo que le escucho a Marta, me parece que es muy sugerente la pregunta para plantear qué podemos hacer nosotras, ¿no? Incorporarlo como hoja de ruta, todas las propuestas que salen de las investigaciones, es apropiarnos de algo que nos corresponde, ¿no? Que es el acercarnos a ese conocimiento con rigor y plantearlo como digamos, un camino de ruta, de exigencia, de conquista de derechos, como se ha hecho a lo largo de todo el proceso de la historia, ¿no? Y vigilar que se haga aquello que planteamos, ¿no? Vigilar, observar, denunciar cuando no se hace y seguir como en esa brega. Eso por una parte, y por otra también preguntarnos comunitariamente qué es lo que podemos hacer desde ya, ¿no? Digamos, mientras vamos protestando, vamos construyendo también alternativas, ¿no? Y buscar esas propuestas de cómo seguir tejiendo comunidad, cómo hacer grupos de apoyo mutuo, cómo generar espacios de encuentro y de apoyo entre nosotras, y que eso, como antes decía la compañera, como darle un entrelazado, ¿no? Y que esto esté en la agenda pública, en la agenda política del movimiento feminista, del movimiento por la justicia social, del movimiento ecologista, del movimiento por la educación afectivo-sexual, etcétera, etcétera, de todos los movimientos emancipatorios, ¿no? Hola, bueno, quisiera hacer una pregunta. Yo veo en el instituto que los chicos hacen violencia contra chicas. ¿Qué se puede, qué qué solución se le puede dar? ¿Qué cosas se están haciendo o que se podrían hacer? Bueno, llevamos hablando de esto tantos años que es complicado.
Yo creo que tiene que haber educación afectiva sexual curricularmente. Y después, yo soy muy partidaria de modelos comunitarios, de intervención, modelos participativos, y desde luego el punitivismo no es la solución. Estamos en un día donde todo el mundo está peleándose por si un agresor está 2 años más o menos en la cárcel. La cárcel es una escuela de violencia, no convierte a un agresor en un hombre pacífico, normalmente salen más violentos. Es comprensible que la sociedad quiera aislar a los hombres y a las personas que practican la violencia, pero la sociedad tiene que armarse de recursos para efectivamente avanzar en que seamos capaces, y en particular la gente joven, de vivir la sexualidad, los cuerpos, la afectividad de una manera positiva, desde los buenos tratos, desde el respeto, desde el reconocimiento de la otra o del otro. Y eso es un conjunto, el trabajo en red, el trabajo educativo, el trabajo político. Me preocupa muchísimo cómo dentro del propio movimiento feminista en este momento estamos siendo incapaces de trabajar en esa parte positiva y estamos enredadas y entrampadas por los debates sobre el punitivismo y la cárcel. El punitivismo y la cárcel históricamente han existido desde hace muchos siglos y la delincuencia sigue existiendo, lo cual nos tiene que mover a pensar que la humanidad tenemos que ser capaces de gestionar la violencia y la afectividad y los cuerpos y las relaciones afectivas con otros métodos que normalmente deben incidir en la educación, en la prevención, en la colaboración, el respeto y sobre todo en el reconocimiento y la formación a la gente en los derechos humanos, ¿no? Yo creo que las políticas públicas deben orientarse en este terreno, más que probablemente en ninguno, en los derechos humanos, ¿no? Coldovi, ¿quieres comentar algo? Totalmente de acuerdo con lo que dice Marta, y creo que es tan importante hacer cambios, como decimos, de maneras de ver, de maneras de realizar propuestas alternativas, que estamos con los mismos paradigmas, con las mismas maneras, viendo que realmente no están resolviendo nada, muy al contrario, están profundizando las situaciones, están generando más abismos, más distancia, más desigualdad. Entonces, escuchémonos, dialoguemos, construyamos propuestas puentes, ¿no?, entre esos abismos, y sobre todo partiendo de lo que ya se ha hecho a lo largo de la historia y ha funcionado, y sobre todo lo que nunca se ha puesto en el centro, ¿no?, que es pues también la sabiduría de nuestras ancestras y también la sabiduría de las que han estado antes, y por eso volver a retomar esto que dices de las arimaguadas, ¿no? Es decir, nuestras maestras que han puesto en el centro realmente desde hace más de 40 años la propuesta de la vida y la sostenibilidad de la vida en el centro, ¿no? Y darle curso, escucha y potenciar y acompañar eso que hay que hacer, hay que seguir haciendo crecer, ¿no? Digamos que la síntesis para mí es escucha, diálogo, comunidad, desde otras miradas, mirar nuestras miradas porque nos están llevando a no ver, ¿no? Entonces abrirnos a nuevas maneras. Lo soltaste. Fíjense, yo que odio verme. Bien, sí. Yo leí muy detenidamente el estudio de, bueno, que dirigiste tú, Marta, y que Begoña dijo, el
el grupo, ¿no?, de investigación. Leí todo lo que había también anterior, leí el estudio, que está bastante bien, del 2019 a nivel nacional, porque también que era lo mejor que se había hecho hasta ahora, de lo poco, ¿no?, que seguía investigando este tema. Eché en falta, por ejemplo, una introducción dentro del estudio de contextualización sociopolítica, cultural, en la que vivimos, porque yo tengo 68 años, estoy en esa y viví como todo en ese contexto, porque eso ayuda mucho a que, o cuando estás hablando, porque luego yo tenía que dar una ponencia, bueno, sobre este tema, la dejé, y me ayudó mucho a que quienes estaban escuchándome entendiesen más a estas mujeres, a nosotras, las mujeres mayores de 65 años, porque vivimos en ese contexto muy especial, muy duro, que era una dictadura, que nos pilló incluso ya casadas. Yo estaba casada y todavía en dictadura. Entonces, eso es importante, porque después se entiende muy bien qué pasa a estas mujeres de mi edad y mayores. ¿Por qué esos miedos a divorciarse, por supuesto, a denunciar? Y decías tú, Marta, que sí que son conscientes de que están sufriendo violencia de género, pero eso es muy reciente. Hace 20 años que yo empecé como promotora de igualdad a trabajar por las zonas rurales, no, el tema de género no se tenía ni idea, ¿verdad? Y las mujeres no eran, estamos hablando de hace 20 años, no eran absolutamente conscientes, porque es que no se oía lo que era violencia de género o violencia machista. Me decían, esto que ha explicado usted del círculo de la violencia, de cómo funciona, es lo que yo llevo viviendo 40 años. Quiero decir que es muy reciente. Y estas mujeres hemos vivido, bueno, mi deriva vital es diferente. Otra cosa muy importante, en muchísima, como se ha visto, diferencia entre las mujeres que viven en zonas metropolitanas y en el ámbito rural, porque en el ámbito rural es muchísimo más duro abrirse a nadie y comentar lo que le está pasando, lo que está viviendo con ese hombre, padre de sus hijos, que es el que ella eligió. Bueno, en cuanto, no quiero extenderme mucho, aunque el tema me encanta, ya hemos dicho efectivamente que falta coordinación absoluta entre todos los recursos, absolutamente. También falta trabajar con perspectiva de género. Voy a ser crítica, porque soy también trabajadora social desde hace muchísimos años. Y dentro del trabajo social, a no ser las profesionales que están especializadas, las que trabajan en los equipos comarcales, en los recursos específicos de violencia, no hay sensibilidad, siento decirlo, no hay sensibilidad ni en el tema de género. No se trabaja con perspectiva de género en los servicios de base comunitarios o municipales. No. Eso puede ser una trabajadora social o un trabajador por su propia iniciativa. Pero si no, tristemente, y es la puerta de entrada, es donde las mujeres realmente acuden, es a los servicios sociales, muchísimo, un porcentaje mucho más alto que los hombres. Y ahí es donde, ahí, y en los centros de salud. Yo creo que esas son las dos puertas de captación y de ver que una mujer está sufriendo. Pero si no se trabaja con perspectiva de género,
no hay formación, ni se quiere formar en el tema, y es la entrada para poder, como digo, captar de alguna manera y ver lo que está pasando, qué les pasa a estas mujeres. Muy difícil, muy difícil. Y poco más. Yo creo que en el tema de la vivienda, absolutamente. Son mujeres que muchas no tienen ni vivienda propia. Cuando se divorcian, vamos, la situación es nefasta. Y el convivir con los hijos, que eso es algo muy de nuestro país, que yo lo viví con mis abuelas que iban viudas por meses con su maletilla por la casa de los hijos y las hijas a meses, es muy duro. Y bueno, solamente algo que oí a una compañera, no es mío, de siempre decimos que la pobreza tiene cara de mujer. Y esta compañera que trabajaba con estas mujeres decía, y la miseria tiene cara de mujer mayor. Es decir, más grave todavía. Muchas gracias. Bueno, sobre la contextualización voy a ser breve porque ya nos vamos a tener casi que ir. Se intentó, pero a ver, de verdad, todo el trabajo lo hicimos en 6 meses. O sea, teníamos 6 meses para hacer todo. Y entonces, pero sí se introdujo elementos del contexto histórico, con el crimen pasional, caracterizando la socialización. Es inviable, vamos, que yo no sé cómo terminamos, cómo lo terminamos entregando en tiempo y forma. Sobre el trabajo social municipal, efectivamente ese es uno de los temas que salieron, efectivamente, que falta perspectiva de género, aunque yo creo que en el trabajo social hay más perspectiva de género que en la policía o en los juzgados, ¿no? Pero al mismo tiempo, por ejemplo, en los servicios municipales hay mucha conciencia de la edad. Y entonces, en los servicios de violencia falta conciencia del edadismo. Entonces, nosotros dentro de las propuestas que hacíamos era la necesidad de articular programas de formación que crucen todo esto, ¿no? Efectivamente, no, es que si miramos, especializamos las miradas, aparecen vacíos institucionales sí o sí, ¿no? Y esa es la clave. Bueno, no nos queda tiempo, sé que Paula pidió la palabra también, seguramente Coldovi le gustaría, porque ella es profesora en lo de trabajo social, trabajadora sociales futuras, o sea que este tema da para mucho y además, aparte de agradecer la presencia de ambas y de todas las personas que están aquí, les comentamos que nuestra intención es continuar con estos debates de reflexión, porque para nosotras como asociación de las pensiones tiene mucha importancia. Cuando estaba escuchando a Marta hablar de la renta, es que tiene una relación tremenda con las pensiones no contributivas. Y es que tenemos que debatir todo este tema, tenemos que debatir qué nuevas propuestas tenemos que hacer para reformar un sistema de pensiones no contributivas que es puramente asistencial, pero empobrecedor y precarizador al máximo. Entonces, tenemos que debatir todo este tipo de cuestiones, tenemos que debatir nuestras reivindicaciones concretas, que las tenemos ahora, pero que las tenemos que todavía poner más en valor, ¿no? Nuestro sistema de pensiones, cómo se tiene que adecuar precisamente con una visión de género. De hecho, lo decimos, es decir, para eliminar la brecha de género en las pensiones, tiene que haber, por eso era esta necesidad de este debate, ¿no? Es decir, de verlo cómo estamos digamos, violentadas por la estructura. Y la pregunta que a mí me queda ahí, y un poco va enlazada con lo que ambas ponentes han dicho hoy, es ¿en manos de quién ponemos el que no nos violenten? ¿En manos de quiénes están las soluciones? ¿Se las dejamos en manos de quienes nos violentan? ¿O tenemos que tomar nosotras el impulso? ¿Vamos a dejar que desde las instituciones que también nos violentan por dejadez
o por hacer las cuestiones siguiendo lo que le marca el sistema, nos siga violentando, o tenemos nosotras que empezar ya a plantearnos que desde las instituciones no nos van a dar nada hecho. Tendremos que siempre estar batallando y tenemos que estar siempre planteando por dónde van las salidas. Tenemos unos debates pendientes. Tenemos comprometidas a varias compañeras que están aquí presentes para tocar otros aspectos que creo que son tremendamente interesantes y que están entrelazados, como es precisamente todo el tema de los servicios sociales, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Como es también el tema de la sexualidad de las mujeres mayores, y en eso hemos pedido la ayuda al colectivo Arimaguada, ¿no? Para que también poder hablar sobre todos estos temas. Tenemos también otra serie de temas, digamos, relacionados con otros campos como son la vivienda. Sí, estamos exigiendo que haya vivienda para las mujeres violentadas, pero ¿qué pasa si no tenemos vivienda en Canarias? ¿Qué pasa con todo lo que está ocurriendo con la vivienda en Canarias, que imposibilita ni siquiera que podamos alquilar las mujeres mayores pensionistas porque nos dicen que no se nos alquila una casa? Es decir, todos estos son problemas estructurales, problemas digamos, económicos, problemas de modelos económicos, de modelos por donde vamos, que tenemos que tratar y tenemos que poner. Yo por mi parte recojo el guante, espero que la asociación también, recojo el guante que Marta nos ha echado, de formar esa especie de plataforma o de ver cómo lo hacemos entre todos los movimientos que podamos y poder tirar para adelante para empezar a plantear reivindicaciones concretas. Y les digo también, sin la calle, sin estar en la calle, no vamos a conseguir nada. Así que este 19 les esperamos en la Plaza de la Catedral, en la calle Triana, en Gran Canaria, en la Catedral aquí y en todos los puntos a nivel del Estado que hay distintas movilizaciones. El 25N también estaremos con el movimiento feminista apoyando en la manifestación, sale del Parque García Sanabria a las 7 de la tarde, si no recuerdo mal. Allí les esperamos también, porque tenemos una vez más que entrelazar luchas, porque todas nos afectan. Gracias a ambas, gracias a todos y todas. Nos vemos el sábado. Bueno, y gracias a todas las personas online. Muchas gracias por estar ahí. Gracias, que descansen. Buenas noches. Y al equipo técnico. Gracias por la... cortamos la grabación. Goldi, ¿sí? Chao, chao. Chao. Hasta la próxima. Gracias. Es que la universidad se cierra ahora.